Estamos nada más y nada menos con Daniela Romo. Todavía no me lo creo. Todavía yo no me lo creo que Vale. Ceci Dover me Vale. haga este Zoom para ella y para todos los que la ven, que la siguen y qué tal. Muchas gracias, Ceci. Madre mía, para mí es increíble porque te sigo desde siempre. No puedo entender cómo yo he llegado a hablar contigo. Todavía no entro en mí. Bueno, pues no, por favor, Es ¿por qué no verdad. vas a hablar conmigo? Por- Porque eres Daniela Romo. Es que Pues no. sí, y tú eres Ceci Dover. No. Es muy fuerte, es muy fuerte. Daniela, tengo tanto que preguntarte. Yo le he comentado ya a la comunidad que íbamos a tener una charla, entonces la gente empezó a lanzar preguntas que te tengo que hacer, pero es que tengo tanto ya no sé ni por dónde empezar de tanto que tengo que preguntar. Por el principio, o si quieres empezamos por el final. No, por tu principio, por tu principio. Ok, ¿Cómo se construye Daniela Romo? ¿Qué fue lo que pasó? mira, lo que pasó fue que mi mamá me llevó una vez al teatro Ajá. a ver una obra que también era musical, o sea, tenía cancioncitas, no era propiamente una comedia musical. Se llamaba El Zapatero Remendón. Ajá. Yo tendría unos 6 años, algo así. Y entonces, cuando yo vi las luces y todo eso, y bajaba el hombre y te tomaba el pie y te agarraba el zapatito y te Ay, hacía como que clavaba, porque él remendaba zapatos, ajá. yo dije, ¿qué es esto? Yo quiero estar aquí, pero para siempre. Te enamoraste. Me enamoré. Y así subsecuentemente, pues después veía yo películas, La novicia rebelde, por ejemplo. Mi película La vi favorita. 27 veces, creo que me llevó mi abuela. Y me decía, si sacas buenas calificaciones, te vuelvo a llevar, pero qué terquedad, hay otras películas. No, No, quiero ver La novicia rebelde. es hermosa. No, bueno, ahorita te cuento porque el día que yo vi a Julie Andrews, que fui a ver para comprar Víctor Victoria, Dios mío. entonces estaba yo con Tina Galindo y con Claudio Carrera, que los tres íbamos a traer la obra, ¿no? Y yo me pongo a llorar y me dicen, Daniela, ¿qué te pasa? Le digo, Julie Andrews existe. Claro, O sea, ¿me entiendes? Si de niña tú viste esa película 100 millones, claro. pues no, pues yo lloraba, porque Te además la marcó. veía ser claro, me marcó esa película. Sí, sí. Y después me volví súper fan de niña de las películas de Rocío Dúrcal. Ay, Entonces, como ella era más jovencita cuando empezó, cuando cantaba eso de tengo 17 años, entonces imagínate, yo dije, otra, ¿qué es esto? era un ángel Yo con esa era carita. un Sí, ángel, por favor. sí, sí, sí. El día que yo le conté que yo tuve el privilegio y la fortuna de hacer un programa musical con ella, yo tenía un programa que se llamó Hoy con Daniela, le dije es que yo soy cantante por ti y tú fuiste la inspiración para que yo fuera. Y me decía, no seas pava, cállate, cállate. Le digo, pero ¿por qué me voy a callar si necesito decírtelo? Le dije, cuando yo era niña, mi mamá me llevó a la televisora donde te iban a presentar. Y yo había, como se sabía que ibas a estar ahí en un programa, yo junté mi dinero todos mis domingos, mis mesadas, y le compré un perfume de este tamaño, un perfumito, es para Claro. lo que me alcanzó. Sí, sí. Entonces, y le hice una carta. Claro, a la hora que mi mamá golpeando a la humanidad para meterme en la línea de donde pasabas a Ay, saludar, yo enmudeció el palenque. Yo me quedé muda. La veía yo así y mi mamá, niña, y yo, bueno, reacciona. entonces Sí. alcé el regalito y se lo di y le conté esa anécdota y decía, no es posible. Le digo, sí es posible. Lo que no es posible es que yo esté ahorita cantando aquí contigo, que fue uno de los sueños de mi vida, ¿no? Canté con ella Volver a verte. Ay, Dios mío. Entonces, una cosa hermosa. Está una persona que ha formado parte de mi vida y ha sido a manera un poco mi ejemplo y fue mi motivación más importante para que yo, chiquilla, decidiera que quería ser artista. Rocío Dúrcal, muchas gracias. Volver a verte y nada más. El caso es que yo desde niña supe, y eso ha sido un privilegio de vida,
supe que era lo que quería hacer en la vida. Y un día fui a misa con mi abuelita y entonces llegué a misa y de repente empezaron a cantar ahí un coro. Y yo dije, ¿y estos de dónde salieron? Ay, qué rico. Entonces yo dije, yo quiero ir a ver. Y entonces ya iba yo hasta que averigüé, me hicieron una prueba y me dijeron, bueno, puedes entrar. Entraste. Y ahí entré al coro de los hermanos Zavala, que son un grupo muy famoso aquí y que estuvieron en todos los festivales OTI y todas esas cosas. Y con ellos hice mi primera obra de teatro, comedia musical, que además fue la primera comedia musical mexicana. Contigo, Pan y Cebolla, de don Eduardo de Gorostiza, y la música era de José Antonio Zavala. Y salía yo de viejita. Ay. Entonces, y cantaba, y pues era parte del ensamble, pues, ¿no? Pero fue mi primera obra de teatro y ahí ya supe que yo iba a pertenecer a ese lugar. Qué maravilla, Daniela. Lo tenías claro, vamos, desde bien pequeña. Sí, siempre lo supe, siempre. Y yo creo que cuando tienes esas, no sé si llamarles certezas, porque hoy nos faltan tantas, pero tal vez sí fue esas certezas las que me fueron encaminando y me hicieron ir dando mis pasos y estudiar en la escuela de teatro, y prepararme, y en fin, y continuar y hacer de todo, ¿no? Si ponemos en una balanza la actriz y la cantante, ¿cuál pesa más? Mira, son dos cosas que yo las complemento, no me divido, pues. Mi formación es realmente actoral, pero la música siempre estuvo presente en mi vida. Y la música es lo que uno es y el personaje es lo que no eres. Hay una frase que me encanta que siempre la pongo en los libros que le regalo a alguien, que dice, leer es vivir el hechizo de las vidas que no nos fueron concedidas. Entonces, las vidas que no me fueron concedidas, yo las he vivido como actriz. Claro. Y las cosas que han sido mi expresión y mi pasión personal, pues me lo ha dado la música. Claro que sí. ¿Cuál fue el punto de inflexión? El parteaguas en tu vida. Pues han sido tantos. Ha sido muchos. Y espero el primero. que vengan muchos más, ¿no? Claro que sí. Pero pues el primero fue cuando yo hacía también en esa época, iba a todas las audiciones para los comerciales de televisión. Y además era muy curioso porque en esa época casi todas las chicas que escogían para comerciales de televisión eran rubias y muy blancas. Entonces, imagínate yo el pelo hasta donde ya sabes. Melenón. El pelo, que fue algo que marcó. Claro. En una de esas audiciones me dije, no sabían mi nombre. Esa, la del pelo largo. La del pelo largo. Entonces, cuando te empiezan a elegir para cosas, pues me eligieron para una telenovela. Bueno, y fue en los años 70, imagínate tú, Contigo, Pan y Cebolla fue en el 71 y yo seguí cantando en el coro hasta que empecé a hacer cosas de teatro y pues nada, ahí se fueron dando los parteaguas. Uno de los grandes parteaguas para mí fue hacer El diluvio que viene. ¡Ay, qué maravilla! Yo duré en esa obra 3 años y algo más y eran 2 funciones diarias de martes a domingo. Wow. Y aparte me daba tiempo de trabajar en las mañanas. Ahora pregúntame. Me quedo muerta. ¿Cómo ya lo no hacías? No lo sé, por el entusiasmo, por juventud y porque me llenaba, ¿no? Yo decía, no, ¿qué me importa? Qué placer. Y en las mañanas me iba a hacer una telenovela y si no me iba a unos desfiles de modas, a presentar cosas. Me encantaba. En una época no parabas. No paraba. Mi camino fue primero el teatro, Ajá. después el cine y después la televisión. Entonces, pues sí fue otro parteaguas entrar al cine, por ejemplo, Claro. que es lo que menos he hecho en la vida. Hace 2 años hice una película peruana, pero hacía años que no hacía cine, con más de 20. Ajá. Hice una película que se llamó en inglés One Man's Hero. Ajá. Y con Tom Berenger. Y pues esas cosas que, bueno, yo decía, ay, por favor, que me den ese papel, yo quería, porque el papel representaba a México. Es la historia del batallón de San Patricio. Joaquim de Almeida, Daniela Romo, and Patrick Bergen. One Man's Hero. Pero pues, yo cuando empecé con una película que se llamó Te Quiero, con Fernando Allende, y bueno, pues ahí
Del teatro me vieron y me llevaron al cine. Y cuando me vieron en el cine y en el teatro, ya me llamaron para la televisión. Eras una mujer espectacular. Sí. Qué va. Bueno, tengo lo mío. Hombre, claro. Tenía yo lo mío. Todos tenemos lo nuestro. Tenías mucho, tenías mucho, eras espectacular, era una imagen. ¿Cómo no te van a llamar del cine? Yo creo que no por espectacular, sino era yo un poco, como diría un amiguito mío, Andrés Palacios, que es actor, me dice, es que tú y yo somos bellezas atípicas. Somos atípicos, no somos muy comunes, pues somos diferentes. Yo te veía bella, una mujer Gracias. bella, totalmente. Y ese pelo, esa piel, madre mía, eras bella, bella. Bueno, pues ya fuimos lo que se pudo ser. No, pero el que tuvo, retuvo, retiene. El que tuvo, sí. Bueno, no es que me da risa, porque sí, ahora conozco gente que de repente me dice, ay, no, es que tú eras mi crush, Crush, sí. cuando yo era jovencito. Entonces yo decía, el otro día conocí a un muchacho que será cuarentón, y que le decía él de chiquito a su mamá, oye, ¿tú crees que ella me espere? ¡Ay! O sea, un día voy a ser mayor y la voy a alcanzar, ¿no? Te voy a decir un nombre, a ver qué sientes con ese nombre. Juan Gabriel. Híjole, siento tantas cosas. Él decía, tan grande el mundo, tan largos que son los siglos, y de repente coincidir, ¿no? Ahora sí que, como diría un poco el clásico de la canción, tanta vida, tanto espacio y coincidir. Entonces, lo primero que pienso cuando pienso en él es en agradecerle a la vida que me dio la posibilidad de encontrarnos por el camino y compartir tantas cosas, ¿no? Ahora que no sé si has visto el documental que hicieron de su vida. Y ahí te vi con él. Y entonces, pues imagínate, fue mucha vida, mucho tiempo, mucha música, muchas aventuras. Pues es una de esas personas que, aunque ya no están, pues siempre están, porque están presentes en todas partes. Aquí en mi pueblo, en todas partes está presente Alberto, ¿no? Y en mi corazón, por supuesto, siempre estará. Claro que sí. ¿Cómo llegó a darte De mí enamórate? Pero además te digo, porque lo conté, no sé si salió eso ahí en el documental, no me acuerdo, porque yo me emocioné tanto cuando vi los 2 primeros capítulos, que vaya, me emocioné mucho porque vi a mi mamá, porque vi a Tina, y son mis más recientes pérdidas. Dios mío. Pero yo a Alberto lo conocí en el coro de los hermanos Zavala. Así fue. Él escribió una misa para nosotros. Y entonces era una misa súper moderna y súper con ritmo, y entonces hizo todas las canciones para esa misa. Y cuando grabamos el disco de la misa, un LP, él fue a escucharlo y nos llevaron a todos. Te imaginarás qué emoción. Y yo lo vi y dije, qué muchacho tan guapo. Y yo ya lo había visto en la tele, que cantaba, no tengo dinero, todo eso, ¿no? Sí. Entonces, yo lo veía y decía, qué guapo. Ahí fue la primera vez que lo vi en persona. Súper jovencitos los dos. Jovencitos. Y entonces un día yo fui a verlo al patio, y entonces él me mandó llamar. Y ahí nos conocimos, nos abrazamos, yo iba con mi mamá también, que mi mamá lo adoraba. Y además porque uno nunca olvida a los que se portan bien con tu mamá. Claro. ¿Sabes? Los que le dan cariño y los que se portan bien con ella. Correcto. Para él su madre fue tan importante que sabía entender lo importante de una madre, ¿no? Sí. Entonces, pues le dio mucho cariño a mi mamá, y así empezamos a relacionarnos. Un día nos encontramos en Monterrey, él había cantado hace unos días ahí, y de repente llegó a mi cuarto y tocó la puerta. Entonces ya nos pusimos a conversar y todo ese rollo. Pedimos algo de comer, pues sí, dice, ay, bueno, le voy a dar una cosa. Y me da un folder. Ay, y era la canción de Abuso, fue la primera que me dio. Y es que abusas tú de más. Escrita de su puño y letra, y en el folder del hotel, como si me hubiera escrito una carta. ¿Lo tienes todavía eso? Si me esperas te lo enseño, espera. Sí, sí. ¡Qué maravilla! Ya no se ve bien la letra porque ya sabes que, pero ahí está. Tiempo.
enmarcado. Mira, sí, ahí está, ahí está, ahí está. Ay, ahí se ve suave. Ahí está, se ve suavecita la letra. Madre Sí, mía. para Daniela, I love you, Juan Gabriel. Y ahí viene toda la letra de abuso. Ay, Dios Lo tuve que ir a mío. descolgar, ustedes discúlpenme. Qué Pues así fue bárbaro. que nació la amistad y después el ir y venir, el encontrarnos, el viajar, el que me invitaras a sus casas. Esas fiestas de que estaban ahí con Ana Gabriel, estaban todos allí, que No, tenía es cosas en la cabeza. un personaje muy particular, Sí, una personalidad además. Eso sí es tener certeza. ya. Tú escuchas lo que dice al principio de la serie y él siempre se filmó y Todo gastó el él en tiempo. ti. Entonces, ¿cómo sabes que ese va a ser uno de tus legados más importantes? Muy fuerte, ¿Cómo puedes saber eso? Es muy fuerte. sí. Estaba siempre grabándose. Siempre. A todos lados donde ibas tenía la cámara puesta. Entonces, y yo decía, pero porque yo no soy así, ¿no? Bueno, no, pero él era así y me parece muy genial de su parte haber hecho e ir guardando todas esas cosas sobre su vida. Porque si a mí me dijeras cuando me preguntan, ¿no vas a escribir tú tus cosas de tu vida? Les digo, "Ay, yo ya me ganaron el título, no soy escritora, ni guionista, ni nada por el estilo. El título que me robaron fue Anecdotario de una vida inútil pero divertida". Total, ¿qué quieres? No, pero sí sería bonito. Es que yo no sé, sobre todo en los libros, no sé si una autobiografía también sea una autojustificación o lo que te hubiera gustado que supieran de ti o vieran de ti. No sé. Yo ya he estado ahí, exhibida, eso es lo que soy y ya está. Ay, qué bárbaro, Daniela. Yo quiero que me cuentes la historia de Mi Enamórate. Eso sí fue genial porque era cuando él tenía la mera bronca con la compañía de discos, de lo de las canciones y todo esto. Y entonces nos hablamos y me dijo, me voy a Cancún porque tengo una reunión con los de la disquera, ¿no? Le dije, bueno, yo voy, si quiere lo voy a ver. Dije, yo ahorita tengo días libres. Y entonces me fui, yo solita ahí. De repente estábamos platicando y no sé qué, y comimos lo que quieras. Y de repente saca su cuaderno, uno de sus famosos cuadernos. Sí. Y dice, ay, es que estaba yo buscando una cosa que quiero porque ahora tengo que recopilar todo esto. Ok. Y entonces empieza a cantar una canción y empieza con De Mi Enamórate y luego viene El Puente y dije yo, ¿qué es eso? Le dije, oiga, regálame esa canción. Ay, se lo Deme pediste. esa canción. Sí, yo se lo pedí. Dice, sí, claro. ¿Le gusta? Le dije, yo quiero, por favor, se lo ruego. Le dije, es que queda perfecto porque iba yo a hacer una novela. Estoy hablando del año 86. Y todo ese año es inolvidable porque también era el Mundial de fútbol. El fútbol 86, sí. México Entonces, 86. sí. México 86, el mundo unido por el balón. Bueno, entonces el caso. Yo hice una novela que se llamó El Camino Secreto. Y esa telenovela, el tema fue De Mi Enamórate. Y Sí, tenía sí. otra de salida y tal. Pero ese tema se volvió súper simbólico y también gracias al éxito de esa telenovela. Y además fue de las primeras porque había productores que me decían, oye, ¿por qué tienes que cantar al final la canción esa? Yo les decía, porque sí, no, es que el personaje, o sea, en esa época no se usaba, que si el tema era, se oía, pero yo salí en un estudio con mis cascos Claro. y frente a un micrófono cantando De Mi Enamórate. El día que de mí te enamores yo. Y decían, pero es que sales cantando y a lo mejor la gente confunde y cree que Gabriela, se llamaba mi personaje, Ajá. va a terminar de cantante, ¿no? Y yo les decía, bueno, no, pues, no, van a ver que no. Y sí, ahí sí pude juntar las dos cosas y además esa canción espectacular. Espectacular. Que después conseguirla, aparte porque la anécdota es muy chistosa. Le digo, oiga, no tiene un cassette, eran cassettes. Cassettes. O no me puede grabar algo, alguito para que yo dé la referencia. Me la va a producir Loris Cherroni. Y entonces Loris no sabía quién era Juan Gabriel. Loris es italiano. Entonces él hace otras cosas.
pero fue muy padre porque al no conocerlo, él ideó la canción de esa manera y con la entrada y todo eso. Claro. O sea, fantástico, ¿no? Que no se que no se supieran, porque si no haces algo como más típico de tal. Claro, Pero que se para parezca. conseguir el casetito, Dios. si yo te contara lo que fue ese cassette, lo tuve que ir a buscar al Quinto Pino y aparte de buscarlo en el Quinto Pino, me da el cassette y era el cassette donde me había grabado una fiesta. No. Entonces cantaba Monabel y cantaba no sé quién y él aporreando a alguien un piano y entonces él cantó de mi enamórate, ahorita se las canto. Así la Así. obtuve, la pura voz. Porque alguien aporreaba un piano pero lo quería seguir, pero no, porque no se la sabía, ¿no? Háblame de ti. Muchas gracias por venir, Daniela preciosa. Sé que está muy ocupada, que está grabando, que está bailando. Qué fuerte. Entonces, por eso te digo que Loris ideó ese arreglo y fue un éxito. Bueno, hasta el día de hoy. Es un Sí. éxito hasta el día de hoy. Lo traen de vuelta en Mentiras y participas. Bueno, es que todas esas cosas son sucesos muy sorpresivos para mí, porque por 20 cosas yo no quería trabajar, no estaba lista ni preparada y luego aparte, pues, bueno, tú ya sabes que tuve cáncer. El día que me diagnosticaron mi cáncer, me diagnosticaron también osteopenia. Me medicaban lo que quieras, Pero no te puedes, por ejemplo, arreglar los dientes o esas cosas. El dentista te dice que no si te ponen esas inyecciones. Claro. Entonces me las dejé de poner un rato para poder atenderme, que tenía yo una caries y tenía yo no sé qué. Vaya. No, como los dientes son hueso. Claro. Después de mis 2 pérdidas, que han sido las pérdidas más terribles de mi vida, de repente dije, no, me tengo que poner a trabajar. Y me hablaron para una telenovela y empecé la telenovela. Yo empecé muy bien, tun, tan, tun, y de repente un día estoy aquí en la casa, bajé a apagar una luz, apagué la luz y de repente cuando me di la vuelta hice así, ¡pras! Me rompí la cadera y pues me pusieron la cadera izquierda y me pusieron una prótesis de 24 centímetros. Pues entonces, y así a las 2 semanas de que me operaron me fui porque tenía que terminar mi telenovela. Claro. Entonces, Ay, Dios mío. pues hicieron varias adaptaciones y todo y me ayudaron muchísimo. Pedro Ortiz de Pinedo, nunca terminaré de agradecerle lo que me ayudó. Y terminé y pues como imaginarás, terminé hecha polvo. Claro. Un trabajo monumental y aparte estar haciendo la fisioterapia y todo ese coso. Entonces dije yo, el 25 no voy a trabajar. Y pues de repente las cosas que fui haciendo, pues sale lo de Mentiras, que Luis Gerardo estuvo insistiendo y yo decía, No quería. pero qué cosa más rara. No, yo no quería porque no era el momento, yo estaba muy mal. Le dije, hasta se lo dije, Luis Gerardo, no tengo nada que ofrecerte. En este momento estoy como si estuviera vacía. Yeah. Dije, no puedo, no tengo que darte. Sería muy feo de mi parte ir a ofrecerte una actuación de lo que sea, si no puedo. Anímicamente no podía. Emocionalmente yo no estaba bien. Ya. Me dijo, por favor, te lo ruego, te lo pido. Y yo decía, pero qué raro. ¿Cómo querrán hacer una serie de una obra que se hace aquí en México hace 16 años? Yo develé la placa de las 300 y después la placa de las 3000. Wow. Y ya van en 5000 y pico ya para 6000. Y aparte ya hay el show, hay las dragas, hay o sea, hay todo. Es tremendo, Y de súper repente exitoso. viene la serie y aparte está, pues, Luis Gerardo, Belinda. Regina Blandón, Sí. Diana Bobbio. Obvio. O sea, pura gente talentosa que son... Maravilloso. o sea, y es ese bombazo. Yo me quedo y dije, ¿cómo sabrá la gente estas cosas, no? O sea, yo soy de la antigua escuela que digo, no, pues si supiéramos todo qué es lo que te va a dar éxito, pues todo el mundo lo haría o lo seguiría, si hubiera una fórmula. Pero ves, he ahí la terquedad de Luis Gerardo, que también produjo y que tenía en su cabeza lo que él quería y que tenía su certeza. Ya le vamos a poner así, las certezas que da la vida. Sí. Entonces tenía su certeza de que iba a ser algo grande. Y exitoso. Y lo fue.
Lo fue, lo fue. Lo fue y lo es. Pues al parecer eso no es cierto, al parecer todo siempre fue una mentira. Pero imagínate, yo para mí es una sorpresa porque el día que fui a cantar con Belinda y con Mariana al show que tienen. Mentiras All Stars se llama. Pues fue una locura eso. Yo estaba que decía, ¿qué es esto? Y luego ver hasta TikToks de coreanos y japoneses de la gente cantando La Secretaria. Yo me quedo, digo, oh, amigo. Oh, amigo. Sí. Impresionante. Impresionante. ¿Qué es esto? Santo Dios. Digo, ¿qué es esto? Fue increíble, fue precioso. Y que ahora, si ando en algún sitio y de repente llegan niños y me dices, tú eres la de verdad, la secretaria, ¿verdad? Tú eres la verdadera. Sí. Entonces, casi a las 8 salto a la ducha. No me puedo retrasar. Cantarles un pedacito para que sepan que sí soy yo. Claro. Qué maravilla. Son niños. Es una maravilla, es una maravilla. Te das cuenta que sigues vigente. Sí. Sigues ahí. Y la gente Mira, te echa mucho de menos en el escenario. Muchísimo. ya, mira, ya será el año que viene. ¿Vuelves? Sí, tengo que volver. Sí. O sea, es como les digo, he hecho un proceso de recuperación interior y exterior. Ya ahorita por lo menos camino y no se me nota lo de la cadera, ¿no? Pero pues tienes que entrenar un poquito más para el escenario, ¿no? Es duro. Entonces, este año que canté con Yuri en el auditorio y que hace unos meses, no hace semanas, canté con María José, También, Adelante Corazón. Sí. Bueno, mira, vas haciendo cosas. Con Yuri le dije, por ejemplo, a ver, Yuricita, yo no puedo subir y bajar tus escaleras, no puedo. Y con María José dije, pues están más cortitas. Le dije, qué afán con las escaleras. Le digo, bueno, si tú sales en el segundo de que yo haga el tal pedazo de la canción y me ayudas a bajar. Le dije, pero no me ayudes, no me hagas verme como viejita bajando la escalera. Bajamos juntas. Antes muerta que sencilla. Sí, primero muerta que sencilla. ¿Me dejas que yo te agarre a ti? O te abrace o cual sea mi necesidad. Claro. Pues ya bajamos la escalera sin ningún problema, pero yo viendo al piso. Y yo me acuerdo cuando hace muchos años, cuando hice el Blanquita, tenía yo una escalera monumental porque la escalera es uno de los símbolos del melodrama. Tuve películas de blanco y negro, Siempre hasta hay españolas y escalera. todo, Sí. y bajaban. Bueno, desde I'm Ready for My Close-Up, Mr. DeMille, todas esas eran escalones gigantescos y las de rumberas y todo cuando se volvían señoras, Siempre todas hay escalera. bajaban la escalera, ¿no? Entonces es un símbolo y una metáfora muy bonita de lo que es el melodrama y de lo que a veces llevan las canciones, ¿no? Y me acuerdo que uno que le decíamos la abuelita, me decía, no puedes bajar mirando hacia abajo. Le dije, es que tengo todo el cenital aquí y tengo todo. No puedes, ensáyalo 10,000 veces. Y entonces yo ensayaba y yo bajaba cantando como si nada. Claro, con el dedo así, agarraba un poquito, nomás sentir la escalera. Claro. Porque si no, con tacones, el vestido largo. ¡Qué miedo! Bájate la escalera. Sí, te da miedo. Claro. Y ahora ya ni te digo. No. Después de rota digo, no, No. esperen, hay que cuidar el jarrón. Hombre. Yo ya lo hice. Me estoy haciendo lo que hacen los japoneses, lo del jarrón japonés. Hay unos jarrones Sí. que los japoneses, si se rompe y es un objeto valioso como metáfora, pero lo hacen con oro. Entonces hacen otra joya y lo conservan con sus cicatrices, como quien dice. Claro. Lo que se rompió se puede reparar, pero hay cosas que no se reparan nunca. Estoy pegosteando mis cosas, pero no tengo oro. Ya. Pero estamos todos deseando de volver a verte en los escenarios. Deseando Imagínate escuchar tu si no voz. querré yo, después de todo lo que ha pasado este año con la serie de Mentiras, con la serie de Alberto, yo no las llamé y llegaron y me cobijaron y me alientan, ¿no? Claro que por algo es. Por algo Entonces, es que te llegan. ya lo sé, les dije, si no es en este momento, pero yo necesito estar para poder dar todo lo que he dado siempre. Claro. Que me doy enterita. Ahorita pues todavía no, me doy pero no enterita. De a poquito. Pues de a poquito, espérenme tantito. Pero sí, ya este próximo año ya. ¿Todos estos problemas de salud que has tenido te dañaron a nivel vocal? ¿Notaste una diferencia en tu voz? No, pues, la verdad no.
Pero siempre yo les pido mucho, ¿no? Cuando me han operado de alguna cosa, que he tenido algún evento, siempre les digo, oiga, cuidado con mis cuerditas, se los pido, por favor. Claro. En lo que afecta no sensiblemente es en que tu respiración, en lo que la vuelves a recuperar, porque pues, como tú comprenderás, una anestesia como la que me tocó ahora con lo de la pierna, pues con lo de la cadera, digo, pues no es tan facilita. Dura mucho tiempo y los días que estás en el hospital y todo, pero ya cuando salí y demás, los fines de semana yo vocalizaba, como lo hago caminando, siempre que vocalizo. Bien, bien. Yo siempre lo hago caminando. Entonces vocalizaba y andaba por 20 lados y para también caminar, que fue lo primero que tuve que aprender a caminar, volver a aprender a caminar, imagínate tú. Madre mía. Eso sí que fue un trabajo. Pero bueno, sí, es un trabajo, un gran trabajo, pero yo le agradezco mucho a mi fisioterapeuta que ha sido tan paciente conmigo y que es fantástica y que me aguanta. Qué maravilla. Ahí voy. Pues, y más que te veremos. Estoy deseando. ¿Cómo ves la música en la actualidad? Creo que es muy peculiar. Tengo una sobrina que tiene 28 años y cuando ve mis cosas dice, es que tienes pura cosa retro y vintage. No, le dije, las tengo desde que eran. Claro. Entonces, porque yo tengo mis CDs y tengo mis cassettes y tengo, sí, ya oír música Sí. no se me da. Para mí, que soy analfabeta del siglo XXI en el rollo tecnológico, me cuesta mucho trabajo. Un móvil es para eso, para tener un teléfono y contestar llamadas o hacer llamadas o mandar un mensaje. That's it. No tengo nada más en el teléfono. Empecé a aprender a usar un teléfono con un iPod. Entonces yo tengo mis iPods y ahí aprendí a moverle porque a mí me daba, yo decía, no puedo moverlo. Esto se me va a ir, voy a apretar otra cosa. Lo no voy me a entendía, borrar ¿no? todo. Lo voy a borrar, ¿qué pasa aquí? Bueno, cuando empezó eso, ¿no? Y cuando veo mi iPod, digo, yo soy de ahí, o sea, toda mi música es de los 70s, de los 60s y de los 80s y de Para toda mí la música que yo es escucho. la mejor música. Yo me quedé ¿Entiendes? ahí, yo me quedé en los 90. Ahí me quedé. Ya te quedas ahí y es lo que yo cuando escucho. Y si no, escucho clásico porque me gusta, porque soy villamelona, porque tampoco te voy a decir, es que yo no sé nada. Yo escuchar a María Callas Ah, o escuchar a Pavarotti, aquí me da, ¿me entiendes? claro. En el mero plexo solar me emociona, me gusta. No sé nada de ópera ni nada de eso, pero he tenido la fortuna de ver alguna. Es una cosa preciosa. Es que la música, te digo, eso es lo que todos somos. ¿Tú te imaginas de los primeros hombres que poblaron el planeta? ¿Qué sentía o qué pensó o qué cuando empezó a oír el latido de su corazón? Cuando corres porque viene persiguiéndote un animal, por decirte, o porque subiste a un árbol y te bajas y te late el corazón y tocas y hay un ritmo Un tempo. diferente, al que llevabas. Ibas caminando y era uno. El otro tempo ya lo alteró. Entonces, ¿cómo empezó a escuchar el ruido de las cosas, Claro. de los árboles, el ruido del viento, el canto de los pájaros, no sé, la expresión de los animales, no sé, eso es música. Claro. Entonces, por eso todos somos música y por eso la música siempre es algo que nos hace sentir lo mismo, es conexión, exactamente. Nos conecta. Sí. Es una conexión porque está latiendo al ritmo que el que está cantando y al ritmo que mis pies llevan y hay algo, ¿no? Tal Es cual. el abrazo, Esa energía. es claro. Entonces, eso es para mí la música. Me preguntas de la música de ahora. Es que yo pienso que todo el mundo tiene derecho a expresarse y a sentir, Ya. y a expresar su sentir. Esa es la manera que se usa ahora. Qué bien. Y he escrito mis canciones, mis letras, buscando las palabras adecuadas que entren en la melodía, ¿no? Porque siempre que he escrito, pues es así. Me daban las melodías y yo hacía las letras. Así trabajé con Bebu, Silvetti, tu paisano. Con Bebu así escribí Quiero amanecer con alguien, Te la daba del todo la todo. melodía y tú. Sí, el pianito. Por ejemplo, Quiero amanecer con alguien. Tu ta ti ta 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 ti ta
ti, tu, ta, tu, ti, para que me cupiera. Yo tenía que entender muy bien la Claro. melodía para ir haciendo una letra. La letra. Y con Danilo Baona también trabajé así. Cuando hicimos las de mentiras, que yo hice, le dije, ¿me puedes dar la pura melodía sin sí? Entonces, ti, 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 ta, tira, ti, ta, mentiras. Bueno, él decía, bullie. Otro éxito. Pero bueno, pero mira, por ejemplo, ¿ves cómo tengo mis disquitos? De Una Eva y dos patanas, que es una obra que hizo Derbez, una musical. Ahí yo le hice una letra, una traducción. Y para lo que hablábamos al principio, uno de mis grandes orgullos, de aquí hice bastantes. La novicia rebelde, que me encanta. De aquí hice bastantes y la produjimos en el Teatro de los Insurgentes, pero yo hice pues todas las adaptaciones, ¿no? De casi todas. Entre otro chavo y yo las hicimos. Daniela, si tuvieras que decirle algo a alguien que quiera empezar en este mundo, que quiera ser cantante, ¿qué le dirías? Que no se deje llevar nada más por la emoción. Hay una cosa que se llama vocación. Y si tú tienes vocación verdadera, tienes que luchar por lo que quieres hacer. Con amor, con pasión, con entrega total y ser capaz de hacer a un lado todo lo demás, mientras que no te nutra para tu objetivo. Todo lo demás siempre es útil porque siempre nutrirá tu ser y te hará mejor ser humano y tendrás otras 1000 formas de expresión para expresar lo que llevas dentro o para expresar lo que un autor te confía y te regala. Para mí la vocación es no hacer otra cosa. El próximo año voy a cumplir 55 años de mi tránsito en mi profesión. Entonces quiere decir que todo el camino de mi vida ha sido eso, envuelto por eso. No he hecho otras cosas más que desarrollarme y aprender y estar ahí, al pie del cañón y hacer y aprender y tomar la clase de esto y tomar la clase del otro. Esto es importante, la preparación. Claro. Tomártelo en serio. Así es. No, porque ahora parece ser que no necesitan la preparación. Ah, ok. Ahora O sea, no, eso está obsoleto. No, en la vida del actor y en la del cantor y en la de cualquier ser humano hay dos cosas: preparación, clímax y distensión. Ese camino lo vamos a recorrer 1000 millones de veces. Tal cual. Como recorrimos la vida. Hay una preparación para que empieces a ser un ser humano. Luego hay un clímax en donde, pues, a ciertas edades ya aprendiste muchas cosas. Tal cual. Y después viene la distensión. Ya no tener que presionarte tú ni a la vida por lo que aprendiste o por lo que has sido. Tal cual. Llega el tiempo de la aceptación y de ir recorriendo el camino diferente. Ya es un camino así. Tal cual. Distensión y distender. Pero lo otro es estar tensando siempre. Remando ahí. Remando, bregando por la vida. ¿Y qué quieres que te diga? Eso es así. He tenido ese privilegio de hacer muchas comedias musicales. Entonces, tener esa escuela es algo maravilloso porque tienes que tener una preparación para empezar a ensayar. No, a todo ya que nivel. te monten las cosas, ¿no? A todo nivel. Comedia musical es tremendo. Bueno, o cuando hacía yo otras cosas, otros tipos de obras. Hice una que es alta comedia, que fue La Libélula, con Héctor Suárez y con Carlos Bracho. Y entonces se extrañaban porque cada quien hacía algo, ¿no? Diferente. Entonces, por ejemplo, Héctor llevaba una silla de esas que era para ponerte en una posición especial, que él se la mandó a hacer para meditar. Él hacía respiraciones y meditaba. Y yo vocalizaba. Y entonces decían, pero si no vas a cantar, no importa. Necesito mi voz, necesito mi diafragma, necesito correr y poder echar toda esa voz hasta allá que me oiga el último de la fila. Necesito, y esa es mi manera. Ya caminé. O sea, caminaba, respiraba y vocalizaba. Hacía mis estiramientos y tun, tan, tun. Y ya entraba yo a un papel que en nada lo requería, pero yo sí. Esa es la diferencia que yo noto mucho cuando yo te escuché ahora cantando con Belinda, por ejemplo. La proyección de la voz. Cuando tú tomas el micrófono, se escucha
¡Wow! Que sale un vozarrón tremendo, una proyección. Y esto es de las cantantes, pues, de tu edad, o como Yuri, por ejemplo, ¿no? Se escucha ese nivel de proyección que ahora, por ejemplo, con las cantantes de la actualidad, no noto ese nivel de proyección. O sea, necesitan sí o sí de la tecnología, del micrófono. Ustedes están preparadas para cantar y que se escuche desde el primero hasta el último de la fila. Están preparadas para eso. Imagínate, nosotras, a veces se los digo a algún técnico o tal, ¿no? De que llegas y dices, cuando me iban a hacer mis in-ears, yo dije, ¿y eso qué? Le dije que no hay monitores, o sea, yo quería mis monitores, aunque te rompas el hocico. Somos de esa época, claro. Es como cuando ahora, creo que hay un documental, no lo he visto, pero yo decía, ¿cómo escuchaban los conciertos de los Beatles? Si eran unas bocinitas. Claro. En lugares gigantescos y los gritos de la gente. Claro, ¿cómo lo hacían? ¿No? Sí. Entonces, ellos tocando de lo más normal. Sí. Pero no existía más que los monitores Sí. de su instrumento, de tal, y así se escuchaban, así nos escuchábamos antes. Sí. Por ahí, y nada más, era tu única referencia. Y cuando tenías que bajar y cantarle a alguien frente a frente, le cantabas ahí. Venimos de otra escuela y de otra época. Totalmente. Es lo que me preguntan también ahora. ¿Por qué tienen ustedes esta vigencia? Porque lo hicimos a pie. No lanzamos un número por el internet. Nosotros fuimos a cada radio, a cada televisión local, de fuera, tocamos puertas con nuestro disquito bajo el brazo. Allí íbamos y hacías promoción. O sea, yo iba, por ejemplo, a Argentina y me quedaba 3, 4 semanas, porque aparte había que hacer, o sea, un privilegio, ¿verdad? El programa de la Legrand, el de Susana Jiménez, ¿me entiendes? ¡Qué época! Antes de hacer tu show. Sí. Ibas y promovías así, ibas a las radios y también te ibas a Córdoba y a Mendoza, o sea, a todas partes. Entonces ahora pues el mundo es diferente, yo también lo entiendo. Es más digital. También lo entiendo y todo es bueno, si no, no habría esta posibilidad de que estemos hablando para que ya te la creas. Correcto, ahora sí me lo creo. O tenías que venir a mi pueblo o yo tenía que ir a Barcelona. Tal cual. Bueno, entonces, puedes venir, cuando quieras. No, yo encantada. Deja que me vuelva a subir un avión yo porque lo he evitado un poco, porque ahorita sí no estoy para esas andanzas. Ya. Lo hicimos así. Ya. Y entonces ibas a hacer una promoción y nos quedábamos meses. Te tardabas 6 meses en volver a tu casa. ¡Qué diferencia! Con maletas y empacando y tal. O sea, es como los shows pasados, de repente cambiaron uno de los chavos que ayuda ahí y de repente llegué con un portatrajes y un tal y a ver, entonces empieza a abrir todo, le digo, ¿qué estás haciendo? Dice, es que yo siempre saco dije, no, mi vida, a mí nadie nunca me ha hecho una maleta, ni deshecho una maleta, yo hago eso. Misma. Le dije, así no le puedo echar la culpa a nadie. No tengo que perder mi energía discutiendo. Sí. Si se olvidó algo, digo, soy una estúpida. Fui yo ya. Fui yo. A nadie le voy a gritar. Es verdad. Somos de otra época. Sí, pues esa época fue fantástica porque además conocías personalmente a los seres. Claro. Los tocabas, los veías, te llevaban a plazas X a hacer firmas de discos. Y firmabas tus LPs y firmabas tus postales y se rifaba en el radio. Sí, entonces yo hay a veces algún nostálgico que me dice, ¿no tendrá una foto que me pueda enviar? Claro. Y tengo mis fotos, mi set de fotos y les mando la foto firmada. Dicen, es que la voy a enmarcar. Entonces les digo, claro que sí, con mucho gusto. Esos me hacen más feliz, que de repente ahora todo es una selfie. Claro, ahora sí. Y además luego te pasa en restaurantes y les digo, no tendré perejilazo. Pues estás comiendo y vienen. Claro. Pues ya se van ellos. Sí. Y pues quieren la selfie, ¿no? En los conciertos que la gente está grabando y no te mira. ¿Te miran a través de la pantalla? Es que para mí eso es rarísimo. Pero tuve una experiencia de vida que yo me compré mi camarita cuando eran las
Betacam, Ajá. una chiquitita. Me compré mi camarita Sony. Yo me sentía, voy a ser cineasta ya, ¿no? O sea, voy a ser cineasta. No, mi vida, me costó un trabajo aprender, pero bueno, el caso, la compré y quería yo grabar cuando nacieron mis sobrinos. Nos dejaron entrar a mi cuñado y a mí, ya sabes, todos disfrazados con tu gorro, tu tapabocas, vestidos de enfermeros casi, ¿no? Sí. Y yo con mi camarita. Entonces de repente dije, ¿qué estoy haciendo? Nada más ya lo único que grabé bien fue la hora en que nacieron, porque de repente dije, o lo veo o lo vivo. Eso es. Entré aquí a vivirlo. Ahí está. Entré a vivirlo. Y además, una frase que decía la maestra Mónica Miguel, que por eso siempre decía, cuando estábamos haciendo cualquier escena, si fuera lo más... Y ella también cantaba. Me estás viendo, mi Mónica, te estoy hablando de ti. Ella decía, lo grabado, grabado queda. Y ahí se queda. Hoy en YouTube puedes sacar cualquier cosa que grabaste hace no sé cuánto. Sí. Pero hiciste todo y te esmeraste en que fuera lo mejor, porque grabado queda. Y si un show no queda grabado, aquí y aquí se queda grabado. En la gente que te pueda compartir su vibra. Se queda grabado en tu corazón. Me vuelvo a lo de Juan Gabriel o me vuelvo a Rocío Dúrcal. La primera vez que yo vi a Rocío Dúrcal, que además todo el mundo empezó a hablar antes del show. No, ¿cómo va a cantar Rocío Dúrcal rancheras? Eso que viví en ese lugar, en ese momento, y verla a ella, ¿sabes cómo de repente la vi como si fuera la Piaf? Vi en algunos momentos, yo vi a Edith Piaf, así como con esa fragilidad y con ese poder en su presencia, en su voz, en sus... O sea, estaba yo así, en shock. Entonces eso, en esa época no había nada. Lo vives y te lo llevas para siempre en tu ser. Y quisieras, es un deseo que siempre será y se hará presente. Quisieras emular. O sea, yo 1000 veces he querido emular, aunque no tengo ni el mismo registro de voz. Son ni diferentes, nada. son diferentes. Muy diferentes. O como siempre quise emular cuando hice Dolly o te mencioné La Libélula, son obras que hizo Silvia Pinal, a quien yo, mi admiración siempre, Silvia, estar ahí. Y yo decía, no hombre, para empezar, sí quisiera, pero no se pudiera, porque no soy Silvia Pinal, no soy Rocío Dúrcal, no soy pero eres simplemente... Daniela Romo. Ya lo sé, pero a lo que voy es que siempre tienes esas visiones. Sí. Sí. ¿Cuántas personas habrá que quieren ser Daniela Romo? Qué desgracia. No, hombre. No las dejen en sus casas. ¿Cuántas jovencitas en esa época, cuando estabas tú con tu melenón, querían ser Daniela Romo? No sé, lo que sí sé es que empezaron a salir muchas Danielas. Claro. ¿Cómo no? Empezaron a bautizar a muchas Danielas, ¿no? Marcaste tendencia y sigues marcando al día de hoy. Sigue uno andando y me hace muy feliz tener en tanto tiempo ese abrazo de la gente. ¿Me entiendes? Que me saludan con cariño, que me dicen, ay señora, qué bonito es verla, ¿no? Y que esté ahí, y si usted es esto para mí, o esto fue para mí, o me casé por tal canción, o... Claro. De repente uno no se da cuenta, pero aparte es que la música tiene eso, pero también la televisión. Entras al cuarto, al baño, a la intimidad de las personas sin saberlo. En el show ellos entran a la tuya. Sí, sí. Tú, cuando suena en la radio, cuando suena si te bajaron en alguna red social, si te lo que sea, entraste a la habitación, a la relación, a la intimidad de otras personas. Ay, Daniela, no te voy a dejar ir sin que me cantes una canción, por lo menos un pedacito. ¿Estás loca? No, ¿por qué? Así, no, era esa entrevista. ¿Alguna cosilla? Sí, tengo mocos. Te lo ¿Qué perdono. quieres? No, ¿qué? lo que tú quieras. Si me dices que quieres, yo te digo de mi enamórate. En mi orden de show es de las últimas. Sí, ya que la voz está, la voz. Bueno, entonces, para realizar mi sueño que haré, por dónde empezar, cómo realizaré
tu tan lejano amor. Yo lo único que sé es que ya no sé quién soy, de dónde vengo y voy, sí, desde que te vi, mi identidad perdí. En mi cabeza estás, solo tú y nadie más. Y me duele al pensar que nunca mío serás. De mí, enamórate. ¡Ay, madre mía, del amor hermoso! Mal cantado porque estoy Madre sentada. mía. Sentada, no puedo. No. Bueno, he cumplido mi sueño. Ok. Muchas gracias, Daniela. Muchas No, gracias por tu tiempo. Son 500 pesetas. Gracias. Tú perdonarás, Daniela. sin voz sostenida ni nada, pero me agarraste ahí a la matraca y sin agua. Ahí en vivo. Ya se- Ahí se Oh. muestran los jugadores en la cancha, como decimos Ok. aquí. ¿Quieres otra? Y tanto. No me provoques. Qué bonito. Te mando un gran abrazo. Gracias, Daniela. Y respeto y admiro tu trabajo. Y bueno, gracias por tenerme ahí y quererme entrevistar ahí y ya está. ¿Cómo no voy a querer? Madre mía del amor hermoso. Bueno, es que las veces que yo alguna vez te he visto a muchos cantantes que yo no conozco. Sí, sí, sí. O gente más joven o tal, o los que cantaron en no sé en dónde. Sí, sí, que hay de repente ahora hay gente fantástica que tiene unas voces increíbles. Sí, sí. Siempre hay. Si hurgas un poquito, encuentras. No, si hurgas un poquito, fíjate que Bebu Silvetti, tu paisano, decía, es que en México te pones de espaldas a algo y agarras una piedra, la avientas así sin ver, al que le caiga, canta, compone, toca la guitarra, dice poesías. Y así es en muchas partes. México tiene mucha gente talentosa. Mucha. De verdad que No, sí. pero en 20 partes hay mucha gente talentosa, él decía, porque estábamos aquí. De verdad, hay gente, en todas partes hay talentos escondidos. Eso se tiene que hacer crecer porque es un don. Es un don. Y lo tienes que compartir. Claro. Daniela, no te robo más tiempo. No me robas, el tiempo no es ni tuyo ni mío. El tiempo siempre está. Exacto. Nosotros pasamos por el tiempo, Exacto. pero no nos lo podemos adueñar. Es verdad. Él nomás nos esclaviza. Sí, y tanto que sí. Te queremos Ok. ver en el 2026, prométemelo. Lo prometo. Bien ahí. Prometes y luego me prometes y nada. Ok. Otra vez. Mira, Ah, ya te hice estaré. cantar. Te mando Yo un que lo beso quería grande. gritar. Yo también un abrazo. Gracias. Felices fiestas. Y para ti. Bendiciones y cosas buenas para la vida. Mucha salud sobre todo. Sobre todo eso. Brindaré. Primordial la brindar salud. y celebrar la vida, ¿ok? Y tanto. Gracias, Daniela. Agradecer a ti. Un abrazo Muchos muy grande. besos. Aquí tienes Hasta tu casa, siempre. ya lo sabes. Ok, besito, bye. Hasta pronto.